Pero a pesar de todo, ninguna cosa es más real que nosotros. Odiar la individualidad, que es lo que hacen todos los igualitarismos, es inútil. Pero además de inútil, implica unas operaciones de crueldad que la humanidad no estaba acostumbrada a presenciar. La diferencia entre el comunismo del Sermón de la Montaña, que es un comunismo del amor, al comunismo científico, que aparece con el manifiesto de 1848, es que el resentimiento, el odio, que en definitiva en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio, es al más acá, a este valle de lágrimas terrenal del cual se espera salir para llegar al cielo. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida, jamás ensayada, al infierno. El ser humano es una criatura paradójica porque tiene la capacidad de imaginar el ideal, ¿no?, de fantasear con mundos perfectos, pero a la hora de la práctica, de llevar las cosas a buen puerto, suele fracasar de forma estrepitosa. Y sin embargo, nos dejamos tentar mucho por la irrealidad, tenemos apetito de irrealidad, nos encanta fantasear con mundos perfectos. La literatura está plagada de utopías, de sociedades idealizadas. ¿Cómo controlamos ese apetito de ficción, de irrealidad? Ya era hora que empezases a hablar. Y añado una pregunta más. No, añade un par de observaciones. No. Insisto, sí, tenemos un apetito insaciable de realidad. Sospecho que en las sociedades occidentales en las que ha triunfado la democracia y el comercio, las saciamos a través del arte. El arte nos permite penetrar en estos mundos perfectos y disfrutarlos y tener la ilusión de la perfección. La poesía quizás sea lo único perfecto que podemos hacer, y la música, la novela quizás, ¿no?, también. Pero ahora mi pregunta es para ti, porque queremos oírte a ti, no a mí, desde luego. Me pregunto si también el espacio de las drogas no nos permite como un pequeño escape a ese mundo de lo ideal, sabiendo que manteniendo los pies en la tierra. Bueno, es que no hay nada más natural y profundamente orgánico que la química. O sea, las personas que hablan de paraísos artificiales no saben de lo que hablan, porque es que no hay nada menos artificial que la química, somos una bolsa química, y muchas veces una mala noticia o una buena noticia induce reacciones químicas en nuestro cuerpo indiscernibles de las que produciría la ingesta de tal o cual fármaco. El apetito de irrealidad, eso es lo que es lo más interesante. Yo creo que el apetito de irrealidad es como la maldición de la libertad, es decir, como querer una libertad que no sea responsabilidad. En definitiva, es estar peleado con la lógica, es estar peleado con la coherencia. Finalmente, es decir, a mí no me han pedido nacer y hubiera preferido no nacer. Lo que pasa es que las personas no suelen llevar hasta este punto de coherencia sus posturas. Y si, por ejemplo, el uno decide hacerse cruzado antidroga, el otro decide hacerse cruzado anticapitalista o antimercado, y así pues se va prolongando y se va aliviando hasta cuando llegue lo que siempre tiene que llegar, porque eso sí que llega siempre, que es cuando el individuo reconoce su limitación, es decir, su finitud. Ahora, sobre esa finitud se crea el cosmos, sobre esa finitud se hace lo real. Si las únicas cosas infinitas que existen son los infinitos artificiales de la matemática, por ejemplo, el hecho de que una serie numeral no tiene término, o el infinito práctico, que es la libertad en acto. Por ejemplo, la sociedad comercial en comparación con la sociedad estamental. La sociedad de clases que quería superar Marx con esa incoherencia, es decir, que usted lo que quiere, una sociedad sin clases, es una sociedad inmóvil, donde la gente no vaya teniendo en función de suerte y capacidad
unos distintos puestos, unos distintos rangos. Esto usted quiere acabar con esto. Bueno, claro, dices, bueno, yo quería un coronel, pero no me quiso él, dice el refrán español. No es más que un esfuerzo para que la voluntad se sobreponga a la inteligencia. Yo creo que la historia universal se puede concebir como el lento proceso donde la inteligencia se va sobreponiendo a la voluntad. La voluntad empieza con su ley del deseo, con el niño que llora nada más nacer e incluso se le da un golpe para que llore para estar seguro de que está vivo. Y entonces al llorar dice, yo quiero. ¿Pero qué quiere decir yo quiero? Pues tengo presente una ausencia. El deseo es presencia de una ausencia. Solo la inteligencia llega a poseer el objeto. La voluntad siempre se queda por debajo del objeto, o por lo menos si alcanza el abrazar al objeto es un abrazar temporal. En cambio, el abrazo de la inteligencia es, como conocimiento, como comprensión, ya idéntico a la realidad misma de las cosas. O sea, cuando entendemos, pasamos a ser exactamente lo que somos. Y ya no queremos, sino que somos. Este ideal de una sociedad igualitaria en donde los últimos serán los primeros, en donde no habrá clases, logró imponerse a la brava y no sin muchos muertos, no sin mucha hambre y sin mucha crueldad, por gran parte del planeta. Finalmente ha ido... Más de la mitad de la población del planeta era comunista en los años 60. Exactamente. Pero poco a poco se fue desmoronando, ¿no? Se fue desmoronando y el capitalismo y la sociedad de mercado pareció ir ganando terreno y al día de hoy parece que ganara la partida. Y aún así, tú lo has dicho varias veces, no sentimos afecto por el capitalismo. Siempre quedan algún tipo de resquemor, de duda, de vacilación con respecto al capitalismo. ¿Podrías hablar? Claro, el capitalismo triunfa con mala prensa. Siempre la ha tenido. Porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia, siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad, siempre hemos querido un razonamiento que pudiera prescindir de la congruencia de los términos medios empleados en el razonamiento, siempre hemos querido algo más que la dura coherencia de las cosas. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa, el comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3, he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil, 1,5 millones, hambre y frío, 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? No, yo se lo enseñaré. No, les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto en bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado a mis profesores? Cosa curiosa. ¿Por qué no me han enseñado a usar las drogas y a saber qué son, en vez de a satanizarlas o a venerarlas, como William Burroughs o Billie Holiday o Charlie Parker? ¿Por qué?
Pues por esto de que solemos preferir la irrealidad a la realidad. En definitiva, olvidarnos de que somos mortales, pero que en esa mortalidad está también el orgullo y la dignidad nuestra. Sabiendo lo que nos espera a todos, a pesar de todo, intentamos ser dignos, intentamos saber, intentamos que la inteligencia sea superior al capricho. Parece que ya no me queda. Ah, sí, proletariado. Proletariado. La palabra proletariado. Proletarius eran los orgullosos hijos de la República Romana que la servían ingresando voluntariamente en las legiones. Ese es el sentido de la palabra, por ejemplo, en Tito Livio, o pues Virgilio, o en Horacio. Proletarius, proletario, viene de Sismondi, que era un economista competente y bondadoso, que hizo la primera crítica de la economía como mero aparato de oferta y producción, y empezó a ver todo el proceso económico desde el lado del consumo. Muy interesante, por cierto. Entonces Sismondi dijo que el mundo del trabajo se había convertido en un mundo de proletarios porque eran gentes que venían del campo y no tenían casa propia, no tenían capacitación profesional y tenían que emplearse como mano de obra inespecífica, muchas veces migrando en función de dónde se abrían las fábricas, aquí o allá. ¿Dónde están? Aún ahora, Colombia, que no se puede considerar el país más desarrollado del orbe, ¿hay algún proletario en Colombia? Uno, que no tenga aspiraciones, por ejemplo, a comprarse una casa a través de una hipoteca. Y sin embargo, el proletario de Marx es un individuo perteneciente a una clase que sabe que si no mata o extermina, la palabra es exterminio, la palabra de Marx, extermina a todas las clases que no son la suya, será muerto de hambre por el mecanismo objetivo e implacable del sistema. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los proletarios? ¿Por qué decía aquel señor esas cosas tan raras? Porque estaba indignado, porque estaba furioso y porque no volcaba la furia sobre cosas tan evidentes como ¿por qué he dejado morir a 3 hijos? Y en particular al que más quería, al joven Edgar, con 8 años. Le he dejado ir todos los días sin zapatos, porque los habíamos empeñado, envuelto en una manta, a ver si le fiaba una semana más el carbonero, el carbón, y le fiaba también el carnicero la carne. Ese caballero se quedaba en su casa leyendo, escribiendo, y mandaba a su hijo para que diese lástima. Y lo que hizo fue morir. Triste película. Me han pasado el fatídico letrerito de los 5. Una última pregunta para cerrar y para adelantarme un poco en la materia hasta la última escena que cerrará este tercer volumen de tu monumental obra sobre la propiedad y el comercio. Que me contabas que va a ser la imagen, ese abrazo entre Hugo Chávez y Ahmadinejad. ¿Qué ves en ese abrazo para que sea la escena final de esta trilogía que te ha tomado 15 años y te tomará otro tanto? Bueno, hay Chávez es Christian Socialist, como por ejemplo J.K. Rowling, la que ha escrito lo de Harry Potter, como el señor Correa, el presidente de Ecuador, como Tony Blair, el ex premier inglés, como el fundador de la Primera Internacional, Howard Beazley. O sea, los Christian Socialists se dan un abrazo con los islámicos. ¡Ah, caramba! Esto es una novedad histórica importante. Hasta ahora se mataban, ahora se abrazan. ¿Cuál es la razón de que estos enemigos permanentes se abracen? Pues que tienen un enemigo común. ¿Cuál es el enemigo común?
la libertad concreta, la sociedad comercial. Esa combinación de mérito y suerte donde vivimos. Muchísimas gracias, Antonio. Espero que el resto de tu estadía sea placentera.